Super Crack Estrella presenta. Cuando el arconte de la capucha venga a visitarte. Existen entidades más evolucionadas que se alimentan de nosotros, de la misma forma que nosotros lo hacemos con los animales y las plantas, sin que estos tengan plena conciencia de nuestra existencia. Tal vez sea este el gran misterio de la ciencia esotérica humana y allende. Los arcontes, seres demoníacos que se alimentan de tu miedo. Capaces de tomar la forma de cualquier ser o entidad, estos seres utilizan la energía mental de las personas para su propio beneficio, alimentándose principalmente de estados negativos como la angustia o el miedo. En muchas ocasiones me preguntaron en mi canal por este demonio parásito arconte. La misteriosa figura del hombre con capucha despierta mucho interés. En esta ocasión muestro una fotografía de él en este video. Es la mejor imagen que se tiene del hombre con capucha, suponiendo que sea real la fotografía, pero yo estoy seguro de que es real, porque cumple una de las normas fundamentales para que el hombre con capucha aparezca: el miedo. Esto es lo que atrae al hombre con capucha, el miedo, y si te fijas en la foto, vemos un hombre que se asoma a un precipicio, y detrás está el hombre con capucha. Es más que seguro que este hombre estará sintiendo miedo al asomarse a ese precipicio. Esto es lo que atrae al arconte, al hombre con capucha. Ese miedo, es como si se alimentara de él. Pero al hombre con capucha no le gusta ser visto. Si es descubierto, paralizará tu cuerpo y creará que tu mente lo saque de tus recuerdos. Imagínate durante la noche. Mientras dormías tienes una pesadilla, y abres los ojos de forma repentina. Hay una posibilidad de que descubras en tu habitación al hombre de la capucha. Si eso ocurre, él saltará sobre ti y te dejará paralizado todo tu cuerpo. Esto es algo que nunca ocurre, pero puede haber casos. Si te ocurre, no entres en pánico, trata de tranquilizarte. Puede durar unos 10 minutos, cuando ya haya pasado, te quedarás un buen rato pensando ¿qué narices fue esto que me ocurrió? Pero poco a poco esto desaparecerá de mente hasta dejarlo como un sueño. En este video muestro también manos de fantasma que tocan a los seres de las fotografías, algo que demuestra que estos interactúan con nosotros. Cuenca rescatamos una leyenda que forma parte del folclore oral conquense. La leyenda del hombre de la capa negra de Huélamo. Cuenta la aparición de un ser extraño en una noche más solitaria aún. Un hombre que realizó una petición muy concreta a un joven que venía del cementerio tras una apuesta y que vivió la experiencia más aterradora de su vida. Todo sucede en un largo camino, en una huida, y deja una señal que atestiguó que todo lo sufrido la noche anterior se había convertido en una realidad. ¿Demonio, una broma pesada o una criatura sobrenatural? Lo intentamos averiguar en Super Crack Estrella. Esta leyenda se cuenta en Huélamo porque ocurrió en sus alrededores, en la serranía de Cuenca, donde se narra la aparición de un hombre alto, con una capa negra, que persiguió a su víctima hasta su casa. Una historia que merece la pena rescatar del baúl. Sería una pena que se perdiera solamente por la dejadez o la desidia de no contarla. Todo comenzó con una simple apuesta entre dos amigos enfrentados por amores. A uno de los jóvenes le llamaban El Pinto y el otro tenía como nombre Juan Manuel Marchante. Era una fría noche de noviembre, la noche de Todos los Santos, en la que los dos muchachos se enfrentaron y Juan Manuel fue tentado con la afirmación de parte de su contrincante de que no sería capaz de ir al cementerio, una hazaña donde su valor estaba en juego. Tendría que ir allí y depositar unas piedras en la puerta para demostrar que realmente había estado. Aceptó sin dudar un momento, pero sin saber lo que aquella hazaña le depararía. Fue hasta el cementerio, depositó las piedras y a su vuelta es cuando comenzó su pesadilla. Nunca hubiera imaginado que visitar un camposanto en aquellas fechas se quedara en una simple anécdota tras lo que estaba a punto de vivir. De regreso a su casa, estando al borde de la medianoche y encontrándose muy cerca de la plaza del pueblo, un hombre apareció de entre la oscuridad y le cortó el paso. El joven se sorprendió porque le extrañó que a esas horas y sobre todo aquella noche, donde la línea de la vida y la muerte están más unidas que ningún otro día, alguien anduviera por allí, y sobre todo alguien al que no conociera. Tuvo tiempo para observar que aquel misterioso hombre llevaba una larga capa negra y que muy posiblemente fuera extranjero, una observación que se vio truncada cuando unas palabras le trajeron de vuelta a una realidad paralizada por esta aparición inesperada. Aquel hombre le preguntó de forma muy educada que si le podría indicar el camino hacia el pueblo cercano de La Serna, ya que no conocía la zona y no sabía en qué dirección dirigirse. De forma casi involuntaria y sin saber cuál fue el motivo, el muchacho se ofreció no solo a indicarle, sino también a acompañarle hasta la entrada de aquella finca. Para llegar a su destino tuvieron que cruzar casi todo el pueblo a esas horas solitario, poco iluminado y con una humedad que hacía que una neblina le diera al conjunto un aspecto un tanto inquietante.
En este camino algo fue cambiando en la actitud de Juan Manuel, aquello que le impulsó a ofrecerse como guía nocturno, ahora le mantenía en alerta como si presintiera que un peligro estaba cercano, algo que se acentuaba ya que un silencio sepulcral reinaba entre los dos caminantes. El joven ahora miraba de reojo a aquel extraño hombre, que incluso a veces caminaba un poco rezagado, y en una de estas miradas tímidas le pareció ver como una luz emanaba del cuerpo de su compañero. Durante unos minutos intentó racionalizar aquello que había visto y al volver a mirar pudo comprobar su primera visión. De sus manos y sus pies salían como unas llamas azuladas. El miedo se apoderó de él y no sabía cómo escapar de aquella situación. En su interior algo le decía que aquel hombre no era tal, sino que se trataba de un ser sobrenatural, un demonio, un espíritu, un fantasma. No podía describirlo, pero notaba que sus intenciones no eran buenas. En ese momento solo se le ocurrió una idea, se acercó a su compañero, le pidió parar un segundo ya que tenía una necesidad fisiológica y que, como es natural, debía de esconderse y apartarse un poco del camino, algo que no gustó demasiado al hombre que, aún así, aceptó aquella inoportuna propuesta pero no sin antes pronunciar unas palabras amenazadoras por si aquel joven hubiera decidido huir. Muchacho, no me hagas esperar. Daré 3 palmadas y a la última deberás estar aquí conmigo. El joven asintió, lo había entendido perfectamente y también supo que aquello era una amenaza en toda regla. En cuanto se apartó del camino emprendió su huida. Apenas acababa de alejarse unos metros escuchó la primera palmada, la segunda ya la escuchó más lejana y la tercera casi fue inaudible. Cuando ya se encontraba entrando en el pueblo, agitado por la carrera, algo le alertó, su sexto sentido le decía que aquel plan no había funcionado, el miedo lo paralizó, le hizo mirar atrás y allí se encontraba lo que jamás hubiera querido volver a ver. Frente a él estaba aquel ser, esta vez sí que pudo ver cómo esas llamas azules salían de entre su capa, pudo comprobar que eran más intensas quizá por el enfado de haberse querido escapar, sintió la ira, la rabia de aquel hombre extraño, el fuego ya le salía por los ojos, como si tuviera unos metros al mismísimo maligno. Unos valiosos metros que le valieron para seguir corriendo y escapando, ya veía su casa, nunca hubiera imaginado que algún día tendría tantas ganas de volver a su hogar. Abrió la puerta casi de un empujón y la cerró con las fuerzas que le quedaban, aunque una vez estando dentro escuchó unos golpes en la puerta, como estuvieran haciendo fuerza para abrirla y una voz que decía: de una y no buena te has librado, muchacho, de tus pies te has valido, que si no de tu sangre hubiera bebido. Juan Manuel contó lo sucedido a su madre y estuvieron rezando durante toda la noche. A la mañana siguiente cuando la luz inundaba todo abrieron la puerta para hacer ver al aterrado joven que el mal ya se había ido, pero al hacerlo vieron una mano, casi como si de una garra se tratara, grabada en la puerta que la noche anterior le había salvado la vida, era como si lo hubieran hecho a fuego. Una historia que según en el blog Leyendas Mundiales Mágicas nos dicen que aquella puerta terminaría enterrada en algún lugar secreto y que uno de esos lugares podría ser en el castillo de Huélamo, en un profundo sótano, bajo una pesada tapa de hierro. Sin olvidarnos de aquellos que contaban que por aquellos días y por aquellos parajes rondaba un extraño ser, de los que se dice que se alimenta de sangre, que solo sale de noche y que solo se le puede matar clavándole una estaca en el corazón. La muerte es a menudo representada bajo figuras misteriosas, como ángeles oscuros o luminosos, mujeres hermosas pero terribles, relojes de arena a punto de agotarse. La imagen más común es una calavera o esqueleto humana, a veces envuelto en una capa negra y con una guadaña, con la que supuestamente segaría las almas recién difuntas, para llevárselas al otro mundo. Esta imagen es motivo de veneración y culto en muchas tradiciones culturales, como las Catrinas en México, populares durante la celebración del Día de los Muertos, o sean la muerte en otras naciones hispanoamericanas. Es posible que este miedo sea totalmente infundado y, de hecho, sea utilizado por otros seres para alimentarse. Por eso nace la pregunta: ¿los arcontes están alimentándose de nuestros miedos? Para los gnósticos, los arcontes son una especie de fuerza oscura que ha existido durante siglos. Estos vendrían a ser los sirvientes del demiurgo. A pesar de que estas criaturas normalmente son representadas como seres de aspecto extraterrestre, hermafrodita y con una sed por la violencia insaciable, los arcontes no utilizan el miedo estrictamente hablando, sino la ignorancia de las personas hacia las cosas. De acuerdo a los especialistas, el objetivo principal de los arcontes es mantener a la humanidad en un estado de ignorancia profunda para que estos no puedan comprender su origen divino. Los arcontes suelen cosechar las almas de los humanos a través de una especie de trampa, en donde puede alimentarse de su energía pura.
Así la persona se mantiene viva, pero ignorando que se encuentra en una trampa, que lo lleva a una especie de sueño, y el arconte se alimenta de su vibración oscilante. Otra de las cosas que los arcontes utilizan para atrapar a las personas es la capacidad que tienen de cambiar de forma para usar la energía que roban para su beneficio. El ejemplo más claro de esto es, sin duda, el miedo. El miedo es utilizado por los arcontes para generar pánico colectivo. Una especie de ciclo de alarmismo y temor que beneficia a estos seres de oscuridad. El miedo, aún más cuando es colectivo, genera grandes cantidades de energía que los arcontes utilizan para alimentarse. Esa energía es empleada para generar aún más miedo en la población y así recibir aún más energía. Es posible que esa sea razón que los medios de comunicación se han enfrascado en bombardearnos con noticias fatalistas sobre la pandemia que estamos viviendo. Por ello, ciertos grupos desarrollaron el orden a partir del caos, una manera de controlar las situaciones y evitar que el miedo se apodere de ellos. El origen de los parásitos astrales se remite en las formas de pensamiento negativos que se distribuyen en diferentes planos etéricos y no desaparecen nunca. Incluso cabe recordar que la energía ni se crea ni se destruye y que solo se transforma, es más, estos se ubican en algún lugar de los distintos planos dimensionales existentes, en ese momento, se transforman en seres cuya ubicación es el plano astral. Las energías negativas se alimentan por todos los pensamientos que se crean en la mente humana, que va llenos de emociones e intenciones negativas. La cantidad de energía termina creando formas parecidas a remolinos pero llenas de inteligencia y propósitos, que son seguir su propia supervivencia, y se alimenta de los mismos tipos de energía que le dio origen. Todas las energías pueden ser positivas o negativas. Estas energías negativas generadas por una sola persona, pueden generar negatividad en otra o incluso a grupos de enteros de personas. Estas entidades astrales se pueden encontrar en innumerables ambientes o lugares que se alimentan de nuestra luz a través de nuestra aura. Estos pueden encontrar su sustento en nuestros miedos, desesperación, ira, resentimiento, amargura. Estas entidades pueden llegar a parasitar prácticamente todo nuestro campo áurico. De ahí el nombre de parásitos astrales. Finalmente, se debe tener claro que los pensamientos negativos pueden traer energías que no hacen bien a la personalidad y al físico de las personas. Entonces es necesario hacer un manejo de energías para poder controlar en nuestro ámbito los planos astrales que influyen en nuestro diario a vivir. Al parecer esto no es solo mito, es una realidad que los astros rondan nuestra vida. No puedo imaginar nada más aterrador que ser el alimento de un depredador invisible, que incluso en este preciso momento, imposible de percibir para el estado actual de mi conciencia, esté siendo devorado lentamente por una entidad evolutivamente más elevada, que, de igual manera que nosotros nos alimentamos de seres que concebimos como evolutivamente inferiores, encuentre en mí el alimento necesario para sobrevivir y posiblemente seguir escalando en la pirámide de la conciencia universal. Pienso en aquellas películas de terror que uno ve para sentir una sensación muy particular, un rush existencial, en las que generalmente había un asesino o entidad maligna que acechaba a los protagonistas, de los cuales nosotros éramos sucedáneo. Este rol antagónico era más efectivo, generaba más miedo, en la medida en la que era más indefinido, más abstracto y metafísico. Es el horror cósmico de Lovecraft o los poderes supernaturales de los personajes de Stephen King. Pienso que tal vez este ascenso del terror en proporción a lo incognoscible, al misterio de lo paranormal, tiene una profunda ancla en la mente colectiva de la humanidad. Tal vez es un vestigio del mirífico atisbo de los dioses y demonios que habitan el mundo, o al menos habitan la psique que proyecta, sobre la cueva de lo real, una historia del mundo. Nos gusta pensar que en las dimensiones superiores de la evolución, si es que no somos la cereza en el pastel, la obra maestra de la evolución, o de Dios, el universo de alguna manera se acomoda a una armonía en la que los seres conscientes conviven pacíficamente, abriendo paso en la escala cósmica, sin obstaculizar el impulso ascendente de los que vienen abajo, dice el investigador esotérico Juan García Atienza. La realidad para el ser humano, está compuesta como una pirámide escalonada en la que nosotros ocuparíamos la cúspide, abarcando todo cuanto sube hasta nuestros pies y con el convencimiento de que, por encima nuestro, todo el inmenso cielo pertenece a una sola divinidad protectora que nos abarca y nos integra en su infinitud única e indivisible. Ya sea que imaginemos que somos un epifenómeno exclusivo de la evolución y que no existe vida o conciencia por encima de nosotros en el desierto del espacio.
que creamos que arriba de nosotros solo existe más que la legión divina, el cielo en su desnudez rutilante de fusión absoluta. O que pensemos que existen seres más evolucionados, actualmente conjuramos extraterrestres en mundos distantes. Nos cuesta trabajo contemplar, con seriedad, la posibilidad de que seamos el alimento, la energía, de una especie íntimamente ligada con nuestra matriz de existencia. Si bien imperceptible, dejamos esto a la especulación exorbitada de las conspiraciones y de los freaks del New Age, pero un análisis minucioso de nuestra experiencia, mirando hacia abajo en la escala evolutiva, al menos hace plausible teóricamente que existan entidades que no percibimos del todo y que se alimentan de nosotros. De no haberlas, algo que también es posible, sería, sin embargo, un caso completamente excepcional. En este punto quisiera detenerme brevemente para aclarar que mi intención al explorar este tema no es crear una conciencia paranoica ni tampoco revelar una epifanía metafísica. Sinceramente, en lo personal, no tengo ningún tipo de evidencia de que existan estas hipotéticas entidades más evolucionadas que, bajo la elemental lógica de la pirámide alimenticia, podrían usarnos como comida. Mi inquietud nace solamente de una perspectiva teórica, de que dentro de un esquema racional basado en la observación y en la experiencia de lo que conocemos en este planeta, es enteramente plausible concebir la existencia de seres por encima de nosotros en la escala evolutiva. Es posible que, de existir, estas entidades hayan evolucionado a un punto en el que no sea necesario alimentarse de aquellas entidades inmediatamente inferiores de alguna manera, como algunos seres humanos se rehúsan a alimentarse de los animales. Podrían alimentarse de xenón, luz ultravioleta, imprimir sus propios alimentos en 5D o algo equivalente a la nanotecnología, por todo lo que sabemos, pero también es muy posible que, entre la multiplicidad de seres que podrían haber evolucionado en este planeta o en otros proyectos de vida, existan aquellos para los que los seres humanos somos apetecibles. Incluso podrían existir entidades para los que somos más que una delicatessen en el menú cósmico, somos una indispensable fuente de energía en su dieta, quizás como uno de esos pollos transgénicos de granja, especialmente crecidos para alimentar a poblaciones enteras, y no necesariamente tendrían que alimentarse de nuestra carne, de la misma forma que nosotros extraemos sustancias de algunas plantas o usamos algunos minerales para alimentar nuestra tecnología. Podrían sintetizar a través de nosotros algún tipo de molécula, utilizarnos, como ocurre en Matrix más Arcano. En una de las pocas entrevistas en las que quiso hablar acerca de la trama subyacente de su película 2001, Odisea en el espacio, Stanley Kubrick dijo: tales inteligencias cósmicas, evolucionando en conocimiento por eones, estarían tan distantes del hombre como nosotros estamos de las hormigas. Podrían estar en comunicación telepática instantánea a lo largo del universo, podrían haber logrado la maestría total sobre la materia y de esta forma se podrían transportar instantáneamente a través de billones de años luz de espacio. En su última fase podrían abandonar la forma física y existir como una conciencia incorpórea inmortal en todo el universo. Ciertamente estas inteligencias, dioses desde nuestra limitada conciencia, podrían haber trascendido la biología y no necesitar de alimento como lo conocemos. Pero entonces podría ser que se alimenten de una comida mental, de la adoración, de la energía psíquica o de otras formas sutiles de energía que podrían encontrar en nosotros. Y estas inteligencias cósmicas podrían estar en los lugares que menos esperamos. En su ensayo La promesa de la serpiente, Aeolus Kepas advierte: en un medio ambiente predatorio, todo es alimento para alguien más. Entonces, ¿por qué asumir que esto no se aplica en el campo de la conciencia o a nuestra interacción con esos espíritus que residen en los enteógenos que consumimos, deseosos de ser poseídos por Dios? Según Juan García Atienza, un hombre que investigó a fondo temas de lo que llamó la otra realidad sin perder del todo la cordura, en los niveles de evolución consciente, ya no se trata solamente de una dependencia irracional e instintiva, sino de la captación de una esencia que una especie consigue mediando su inteligencia y voluntad, para seguir subsistiendo y finalmente escalar la pirámide evolutiva hacia los niveles superiores de conciencia universal. En este plano escalar de la evolución cósmica no existen las categorías morales del bien y el mal, existe un feroz intercambio de energía, en un universo predatorio donde la energía parece ser lo que define, y una entidad puede continuar su existencia y posiblemente seguir ascendiendo hacia un extraño atractor, el término usado por Terence McKenna para describir el magnetismo al final del tiempo que impulsa a la evolución. No es de esperarse que abunde la condescendencia moral, si es que existen seres más evolucionados que nosotros
nosotros que actúan de manera que favorece nuestra propia evolución, cual ángeles, seguramente lo hacen porque esta conducta favorece su propia evolución al aumentar, bajo un mecanismo de feedback, su nivel energético. Daniel Pinchbeck explica en su libro Breaking Open the Earth las ideas del místico armenio George Gurdjieff. Este proceso transformador ocurre en etapas, en el tiempo. Creía que todo, incluyendo los procesos psíquicos y los pensamientos, eran una forma material, y todo lo material, era en cierta forma, sensible, todo a su manera es inteligente y consciente, dijo, el grado de conciencia corresponde a un grado de densidad o de velocidad de vibraciones. Entre más densa la materia, menos consciente es. En su perspectiva, el universo funcionaba como un sistema de mantenimiento recíproco, donde cada nivel de entidad se alimenta de las entidades inferiores, los seres humanos, las entidades orgánicas más conscientes de la Tierra, eran alimento de los demiurgos por encima de ellos. Siempre hemos pensado que estábamos situados en lo más alto de la cadena alimenticia, que éramos la especie superior en este planeta y con esos aires de grandeza nos hemos movido por el mundo durante gran parte de la historia. Hemos mirado con desprecio y superioridad al resto de especies que habita la naturaleza, pasando por nuestros fogones a casi la totalidad de las mismas, pero hay de nosotros cuando nos percatemos que no solo no estamos en lo más alto de dicha pirámide, sino que seguramente tendremos que bajar un par de peldaños. Todos los dioses que han tenido los distintos pueblos a lo largo de la historia, han exigido como parte indispensable de su adoración e intercambio de conocimientos, un ritual de carne y sangre, acompañado de ceremonias en las que las carnicerías y las más horrendas torturas se llevaban a cabo sobre animales, niños, primogénitos en muchos casos, mujeres, por lo general vírgenes, y hombres, guerreros, iniciados o cualquier tipo de elegido a su gusto, en los que un sacerdote elegido por estas entidades, aplicaba los mandatos divinos para goce y satisfacción de estos. Hay tres formas básicas de alimentarse de nosotros o mejor, como formar parte de su alimento. Dejar claro desde el principio, que estas entidades no son humanas, todas tienen cuerpo físico y en su dieta los humanos formamos un elemento más en el menú. Ellos mantienen su forma básica de alimentación a los humanos, su mejor recurso, ellos aprecian más nuestra especie sobre cualquier otra que habite el planeta, aunque esto no quiera decir que esas especies menores no les sirvan, simplemente extraen un catálogo más amplio de placer y una extensión más amplia de texturas a través nuestra. Siempre hemos pensado que estábamos situados en lo más alto de la cadena alimenticia, que éramos la especie superior en este planeta y con esos aires de grandeza nos hemos movido por el mundo durante gran parte de la historia. Hemos mirado con desprecio y superioridad al resto de especies que habita la naturaleza, pasando por nuestros fogones a casi la totalidad de las mismas, pero hay de nosotros cuando nos percatemos que no solo no estamos en lo más alto de dicha pirámide, sino que seguramente tendremos que bajar un par de peldaños. Todos los dioses que han tenido los distintos pueblos a lo largo de la historia, han exigido como parte indispensable de su adoración e intercambio de conocimientos, un ritual de carne y sangre, acompañado de ceremonias en las que las carnicerías y las más horrendas torturas se llevaban a cabo sobre animales, niños, primogénitos en muchos casos, mujeres, por lo general vírgenes, y hombres, guerreros, iniciados o cualquier tipo de elegido a su gusto, en los que un sacerdote elegido por estas entidades, aplicaba los mandatos divinos para goce y satisfacción de estos. Hay tres formas básicas de alimentarse de nosotros o mejor, como formar parte de su alimento. Dejar claro desde el principio, que estas entidades no son humanas, todas tienen cuerpo físico y en su dieta los humanos formamos un elemento más en el menú. Ellos mantienen su forma básica de alimentación a los humanos, su mejor recurso, ellos aprecian más nuestra especie sobre cualquier otra que habite el planeta, aunque esto no quiera decir que esas especies menores no les sirvan, simplemente extraen un catálogo más amplio de placer y una extensión más amplia de texturas a través nuestra. Detrás de estos entes están todos los estamentos de poder que conoces. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.